Bueno, ¿qué onda? Estamos con un nuevo video para el canal. Empezamos derrocando al Maburro del poder. Vamos a contar todo lo que ha pasado hasta ahora. Está cagado ese Maburro. Ya no puede con la presión del pueblo. El objetivo es simple: es acabar con el dictador. Muchos dictadores han acabado devorados por el pueblo. Ese Maduro es Maduro frito. Lo que sabemos: las protestas estallaron en Venezuela un día después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la elección de Nicolás Maduro sin mostrar las actas. Los manifestantes alegan que hubo fraude electoral. La cifra de personas muertas durante las protestas registradas luego de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela subió este martes a 11, de acuerdo con el registro que llevan la organización no gubernamental Foro Penal y otras asociaciones civiles. Venezuela expulsó a diplomáticos de 7 países que dudan de resultados electorales. Algunos países han tomado represalias. El Centro Carter, una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas, dijo este martes que la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Las autoridades de Venezuela saben que Edmundo González claramente ganó la elección, dice el representante de Estados Unidos. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo este miércoles que las autoridades de Venezuela saben que el candidato presidencial de la mayoría opositora, Edmundo González Urrutia, claramente ganó las elecciones del domingo pasado, en las que él y el presidente Maduro fueron los principales contendientes. Nichols hizo esta declaración durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocada de manera urgente para discutir la situación postelectoral en Venezuela. El funcionario dijo que los señalamientos de observadores independientes, como el Centro Carter, claramente indican que Edmundo González Urrutia recibió millones de votos más que Nicolás Maduro. Agregó que el hecho de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, proclama ganadora a Maduro la noche del domingo, sin hasta ahora haber publicado las actas de votación, deja dudas sobre el proceso, que ha sido defendido tanto por el CNE como por Maduro. ¿Por qué no lo han hecho? La respuesta puede ser clara: o ellos saben que los resultados reales prueban que Edmundo González claramente ganó, por lo que no quieren compartir los resultados, o ellos saben que los resultados reales prueban que Edmundo González claramente ganó la elección. El CNE de Maduro necesita tiempo para preparar resultados falsificados que respalden su afirmación, dijo Nichols. CNN contactó al CNE en busca de comentarios y está en espera de respuesta. El domingo, alrededor de la medianoche, el CNE proclamó ganador a Maduro con el 51,2% de los votos y dijo que González Urrutia obtuvo 44,2%. Hasta ahora el organismo no ha publicado las actas de votación, un hecho que, según la oposición, apunta que los números reales favorecen a su candidato. Tras los resultados anunciados por el CNE, han estallado protestas en Venezuela y los gobiernos de la región han emitido varias declaraciones. Por un lado, países como Bolivia y Cuba han felicitado a Maduro. Por otro, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay han cuestionado el proceso electoral. Otros más, como México, han dicho que aún se necesita esperar a que haya más información sobre el proceso.
5 diplomáticos argentinos retirados de Venezuela regresarán a su país tras hacer escala en España y Portugal. Los 5 diplomáticos argentinos que esta semana fueron expulsados de Venezuela, así como sus familias, regresarán a Argentina en un vuelo que hará escalas en España y Portugal, dijo a CNN un portavoz de la Cancillería argentina. En total, 14 personas saldrán de Venezuela por este motivo. Se prevé que vuelvan a Argentina la madrugada del sábado y que aterricen en el aeropuerto que da servicio a Buenos Aires. Argentina es uno de los 7 países cuyos diplomáticos Venezuela solicitó retirar luego de que sus gobiernos cuestionaran los resultados de los comicios del domingo en los que el presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor. Los otros 6 países son Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Además, el gobierno de Venezuela ya ha tomado también otras medidas como el anuncio del retiro de sus propios cuerpos diplomáticos. María Corina Machado agradece a cancilleres que apoyaron la resolución sobre Venezuela, que no logró los votos necesarios en la OEA. La líder opositora venezolana María Corina Machado reaccionó este miércoles a la sesión extraordinaria de la OEA, cuya votación falló en conseguir los 18 votos necesarios para exigir al gobierno venezolano que haga públicas las actas de la elección del 28 de julio. En una serie de publicaciones en su perfil en la red social X, Machado agradeció a la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, al de Uruguay, Omar Paganini, al de República Dominicana, Roberto Álvarez, al de Chile, Alberto Claveren, a la de Argentina, Diana Mondino, al de Perú, Javier González Oloaechea, al de Paraguay, Rubén Ramírez y al de Panamá, Javier Martínez Hacha. La OEA rechaza la resolución que exigía a Venezuela publicar las actas de votación. La Organización de los Estados Americanos OEA no aprobó este miércoles una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del 28 de julio y garantizar la seguridad del personal diplomático en ese país. La resolución no logró los 18 votos necesarios para ser aprobada. La votación fue 17 votos a favor, 11 abstenciones, 5 ausencias y 0 votos en contra. Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras se abstuvieron, mientras que México no asistió a la sesión. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia, dice Maduro, tras declaraciones de Petro sobre las elecciones en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que él no opina sobre los asuntos internos de Colombia. Maduro hizo este comentario en una rueda de prensa horas después de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, dijera en X que debe haber transparencia en los resultados de las elecciones venezolanas. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia, nunca, ni me meto en las negociaciones que pudiera hacerlo, en ninguna. Solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer, dijo Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este miércoles un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que haga un peritaje y certifique los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Maduro, quien según el Consejo Nacional Electoral obtuvo el triunfo con el 51,2% de los votos, dijo que pidió al máximo tribunal que atienda este ataque contra el proceso electoral, que calificó como un intento del golpe de Estado, y que aclare todo lo que haya que aclarar sobre este proceso. El mandatario venezolano también pidió a la sala electoral que cite a instituciones, candidatos presidenciales, inscritos y partidos políticos para que, según dijo, coteje lo que ha sido este ataque y elementos de prueba. Maduro agregó que está listo para presentar el 100% de las actas que están en nuestras manos.
El chavismo mantiene un control férreo sobre el poder judicial. La oposición considera que el Tribunal Supremo de Justicia, compuesto por 20 magistrados, responde a los intereses del Poder Ejecutivo. En enero, la Sala Político-Administrativa declaró improcedente el amparo introducido por la líder opositora María Corina Machado para suspender los efectos de la sanción administrativa impuesta por la Contraloría General de la República, que le impedía postularse a cargos de elección popular. La decisión de la Sala establece que la inhabilitación de Machado para postularse a cargos públicos durante 15 años, contados a partir de septiembre de 2021. Venezolanos en Nueva York protestan en solidaridad con los líderes de la oposición mientras continúa la disputa electoral. Cientos de venezolanos se reunieron el martes en la ciudad de Nueva York para protestar por las disputadas elecciones en su país de origen, ondeando banderas, carteles y pancartas que decían «Venezuela libre» y «Fin de la dictadura». Los manifestantes corearon «Libertad» y le dijeron a CNN que ven las elecciones de este domingo como la encuesta más importante en décadas, citando el apoyo masivo entre la clase trabajadora en todo el país. Eric Rosso, quien ayudó a organizar la manifestación de este martes, dijo que quieren que la atención internacional se centre en las elecciones. Dijo que los gobiernos internacionales deberían pedir la publicación de todos los datos electorales que, según él, confirmarán que el candidato de la oposición. Argentina denuncia hostigamiento a su embajada en Venezuela. El gobierno de Argentina denunció este martes el hostigamiento que padece su embajada en Caracas, Venezuela, desde el lunes y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de interrumpir el suministro eléctrico en la sede diplomática. Si se preguntan por qué no está hablando más de X, significa que él me pasó el celular para yo seguir hablando en nuestro gran noticiero porque le está muy cansado de hablar tanto. Así que continuemos. Al respecto, advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción liberada que ponga en peligro la seguridad personal diplomático argentino y nuestros ciudadanos venezolanos bajo la protección. Detalló un comunicado a la canciller argentina. En CNN intenta consultar la presidencia de Venezuela sobre esta acusación. El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, dijo que en este martes que de acuerdo con la Convención de Caracas, cuando continúen los diplomáticos deben retirarse también los asilados, sumo que evalúa un minuto en el desarrollo de los hechos y afirmó que continúan protegiéndolos. Y aquí continuamos. En abril, el gobierno de Argentina dio asilo a líderes opositores venezolanos que llegaron a su embajada en Caracas en marzo. Desde ese mismo mes, la embajada ya había reportado cortes de energía eléctrica. La canciller argentina recordó que este martes, entre comillas, la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra instrucciones o daños para preservar la tranquilidad y dignidad de la misma. El gobierno venezolano anunció la expulsión de representantes diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana y Uruguay después de sus gobiernos cuestionaron los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral CNE, que dijeron como el ganador a Maduro en las elecciones del domingo. Por si se preguntan, esto claramente voy a dar el crédito. Con información de Federico Jofre. Listo. Muy bien, gracias, R.I.O. López Obrador asegura que México no participará en reunión de la OEA sobre elecciones en Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país no participará en la reunión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que llevará a cabo una sesión para abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela. López Obrador dijo este miércoles que la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no asistirá porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA y llamó
a poner un alto al intervencionismo. Petro dice que hay graves dudas en torno a las elecciones en Venezuela y pide un escrutinio transparente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este miércoles por primera vez acerca de las elecciones de Venezuela para pedir un escrutinio transparente del conteo de los votos y propuso llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional, agregó el mandatario en X. Propuesta de acuerdo entre el gobierno y la oposición. Petro dijo que proponía llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, agregó. Además, le solicitó a Estados Unidos suspender los bloqueos de las decisiones en contra de los ciudadanos venezolanos, afirmando que el bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay, y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos, agregó al respecto. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad. El pueblo colombiano sabe en su propia historia la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación, dice otro tramo del mensaje del presidente, que hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre los resultados de las elecciones. Eso no puede suceder en nuestro país, hermano, y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que representó quiere ayudar a la paz de Venezuela, agrega. Las protestas estallaron en Venezuela un día después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la elección de Nicolás Maduro. Sin mostrar las actas, los manifestantes alegan que hubo fraude electoral. La cifra de personas muertas durante las protestas subió este martes a 11, de acuerdo con el registro que llevan la organización no gubernamental Foro Penal y otras asociaciones civiles. Elección presidencial de Venezuela no puede ser considerada democrática, dice Centro Carter. Petro termina su mensaje escribiendo: América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. El lunes, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, se había pronunciado en una línea similar en un mensaje en X, afirmando que es importante despejar cualquier duda sobre los resultados de las elecciones. Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Perú. El gobierno de Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas con Perú, anunció la Cancillería venezolana este martes a través de un documento
enviado al gobierno peruano. Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano y nuestra constitución, detalló el canciller venezolano Iván Gil en una publicación en X. El lunes, la Cancillería peruana anunció un plazo de 72 horas para que los funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en Perú. Tras el anuncio de Venezuela, el gobierno de Perú lamentó el sufrimiento del hermano pueblo venezolano y se comprometió a apoyar el triunfo de la democracia y la libertad en ese país. La Cancillería peruana sumó que el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro no ha sido demostrado de manera fidedigna y reiteró que la comunidad internacional exhortó a transparentar las actas electorales. Este martes la Embajada de Venezuela en Perú informó a través de su cuenta de X la suspensión de forma indefinida de la atención consular, así como todos los trámites. La Embajada de Venezuela en Perú suspende todos sus trámites indefinidamente. La Embajada de Venezuela en Perú informó este martes que todos sus trámites quedaron suspendidos de forma indefinida. Esto incluye atención consular, expedición, renovación o retiro de pasaporte y la tramitación de visas y documentos de viaje, según informó la sede diplomática en su cuenta de X. Este anuncio se dio luego de que Venezuela anunciara el lunes la expulsión de los diplomáticos de 7 países cuyos gobiernos criticaron los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, entre ellos Perú. Los otros fueron Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Diputado dominicano invitado por Venezuela como observador electoral defiende el proceso. Un legislador dominicano que participó en la misión de observadores en las elecciones del domingo en Venezuela defendió el proceso de votación como uno de los más democráticos del mundo. Juan Dionisio Rodríguez restituyó del partido minoritario izquierdista Frente Amplio y presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, invitado como observador por el Consejo Nacional Electoral CNE, dijo que en dado caso de que se produjera un fraude tendría que ser por la vía tecnológica y no en ejercicio del sufragio, que a su juicio fue transparente. El sistema de votación es de los más democráticos del mundo porque en Venezuela no hay forma de hacer fraude, a menos de que se haga tecnológicamente, dijo este martes tras regresar a Santo Domingo. Agregó que en los colegios electorales que visitó a nadie se le impidió ejercer su derecho al voto. Opositores y varios gobiernos de la región han pedido a las autoridades venezolanas transparentar las actas de los comicios. El CNE dijo este lunes que el presidente Nicolás Maduro ganó la elección. La dirigente de la mayoría de la oposición, María Corina Machado, dice que, de acuerdo con sus cómputos, el ganador de la elección fue su candidato Edmundo González Urrutia. Rodríguez planteó que la oposición venezolana presente las actas que dice que sustentan eso. Agregó que si la mayoría exige un recuento, que se haga. Sobre la violencia registrada en los últimos 2 días durante las manifestaciones postelectorales, afirmó que está en contra de la violación de los derechos humanos y la represión. Una delegación de 7 diputados dominicanos participó en la misión de observadores en las elecciones. Elección presidencial de Venezuela no puede ser considerada democrática, dice Centro Carter. El Centro Carter, una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas, dijo este martes que la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. En un comunicado publicado a última hora de este martes, el Centro Carter dijo que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganadora a Nicolás Maduro para un nuevo mandato 2025-2031.
El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales, dijo el Centro Carter este martes. El lunes, el centro canceló la publicación de un informe preliminar, pidió al CNE que publicara inmediatamente los resultados a nivel de mesas electorales, canceló la publicación de un informe preliminar y retiró a su personal de Venezuela. Delsa Solorzano dice que el CNE no publicó las actas porque hay un proceso de falsificación. Delsa Solorzano, testigo principal de Edmundo González ante la Junta Nacional Electoral, dijo en entrevista con Fernando del Rincón en el Consejo Nacional Electoral no ha hecho públicas las actas de los resultados de los comicios de Venezuela porque hay un proceso de falsificación. Por ello pidió que cuando se las publique haya una auditoría por parte de la comunidad internacional. Volvemos a la pregunta: ¿dónde están las actas de las elecciones presidenciales de Venezuela? Algunas de ellas podrían estar en dos direcciones web. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldan el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, pero las actas que contienen esos resultados ya circulan en internet, según pudo comprobar CNN. La posibilidad de consultar las actas se abrió luego de que la líder opositora María Corina Machado anunciara el lunes que crearían el sitio que estaré dejando en la descripción, que los interesados pudieran revisar el resultado de la mesa en la que votaron. Tenemos el 73,20% de las actas y con ese resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia, dijo Machado. Fue un anuncio similar al que hizo la noche del domingo cuando, con el 40% de las actas en su poder, también afirmó que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática había vencido a Maduro. En la mañana del martes, un equipo de CNN intentó sin éxito hacer esa consulta ingresando esa dirección, un tema que era tendencia en redes sociales como X debido a que el sitio estaba saturado por la cantidad de usuarios que intentaban acceder. Algunos señalaron que después de insistir, lograr revisar las actas de sus mesas de votación en ese sitio, en la tarde CNN consiguió entrar a otro sitio que ofrece lo mismo, ganosla.com, y allí sí pudo revisar las actas que pertenecerían a los colegios electorales de 5 personas con documentos venezolanos. Los ciudadanos con documento de identidad expedido por las autoridades venezolanas pueden ingresar a esas direcciones web con su número, sin importar si votaron o no en los comicios celebrados hace 2 días, y revisar el resultado impreso en las actas. CNN desconoce cómo se procesó ese material, ni si están allí todas las actas de votación que tiene el Consejo Nacional Electoral, ni está en capacidad de determinar si los resultados de esas actas son verdaderos, pero puede confirmar que de los 5 números de cédula que introdujo, todos se corresponden con el colegio electoral asignado a las personas que poseen esa identificación. El sitio que promueve Machado está alojado en AWS, el servicio de la nube de Amazon. En los 5 resultados obtenidos varían los nombres y las firmas de los miembros de mesa y los testigos presentes en el escrutinio. Las imágenes de las actas tienen un número de identificación aparentemente generado por el sistema, firmas de testigos y un código QR en la parte baja. En un video de su cuenta de X, el periodista Eugenio Martínez, director de Votoscopio, dijo que todos los elementos son necesarios para hacer una eventual auditoría de ese material, pero para llegar a ese punto sería necesario que el Consejo Nacional Electoral entregue el detalle de los resultados.
y hasta la tarde del martes no lo había hecho público ni ha dado un nuevo boletín, solo se sabe lo que él dijo. ¿Quién? Pues el presidente del CNE, que declaró el domingo que con el 80% del escrutinio oficial Maburro sumaba el 51% de los votos. Contrario a la costumbre de publicar casi de inmediato en la página web del CNE los resultados de los comicios por colegio electoral y mesa, la actual directiva del organismo no lo hizo. Tanto el Centro Carter, los expresidentes de la República Dominicana Leonel Fernández y Colombia Ernesto Samper, ambos invitados como veedores, y varios gobiernos de la región han pedido que se publique el resultado detallado para despejar las dudas surgidas. Y aunque Maburro se comprometió el lunes con el enviado del presidente de Brasil, Lula da Silva, a publicar todas las actas, según confirmó una fuente enterada de los detalles de la reunión a CNN, lo cierto es que hasta la tarde del martes no lo había hecho. Esto ha ocurrido en otras 3 ocasiones. Desde que en 2004 el Consejo Nacional Electoral de Venezuela decidió automatizar su plataforma de votación, en 2007, según recuerda Martínez, el CNE dejó de publicar un número significativo de actas en el referendo que planteaba una enmienda de la Constitución en 2007, que perdió el chavismo. Tampoco publicó actas ni resultados disgregados en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de agosto de 2017, ni en el referéndum consultivo sobre el histórico diferendo con Guyana por el Esequibo electrónico en el país. Aseguró que hubo manipulación del dato de participación de al menos 1 millón de electores. La oposición había reportado que hubo 2,4 millones de votos. La entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, respondió: hay quienes buscan sumir en un vacío a los que participaron en la elección del pasado domingo y desconocen la voz de más de 8 millones de venezolanos. Una polémica similar se desató a finales de 2023 en ocasión del referéndum consultivo convocado por Maburro sobre el territorio Esequibo, una amplia franja rica en petróleo que controla Guyana y que Venezuela reivindica como propia desde 1899, cuando la perdió en virtud del fallo del laudo de París. El CNE reportó entonces que habían votado más de 10 millones de personas, pero no publicó las actas de votación. El número de participación sorprendió a analistas. Al tratarse de una campaña de escasa movilización, no hubo testigos de la oposición en las mesas, por lo que el conteo tuvo poca verificación independiente. El promedio de publicación de los resultados de la web del CNE era de 3 horas después del anuncio del primer boletín, aproximadamente. Además de la entrega de la base de datos de los resultados en los partidos, este tiempo de publicación aumentó a 8 horas, aproximadamente, en la llegada de XCLE, la empresa que sustituyó a Smartmatic como proveedor del software electoral después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo Martínez a CNN. A pesar de que era una traición, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política solo establece en su artículo 55 que los resultados de las contiendas electorales deben publicarse 30 días después de la proclamación de los ganadores en la Gaceta Electoral. El hackeo y Macedonia del Norte. El presidente del CNE explicó y afirmó cerca de la medianoche del domingo que la demora para ofrecer los resultados obedeció a un ataque informático sufrido por el sistema electoral venezolano. Nicolás Maburro dice que no habrá fascismo, habla de hackeo y lanza insultos a Milei. El lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que también, sin presentar pruebas, que ese ataque al sistema de transmisión de datos provino de Macedonia del Norte. El martes, el gobierno de ese país publicó en un comunicado que no había recibido ninguna solicitud
alguna de las autoridades venezolanas para que investiguen ese caso. CNN hace esfuerzos para contactar al Ministerio Público de Venezuela para informar de los nuevos desarrollos de la investigación y ha enviado un correo electrónico al gobierno de Macedonia del Norte para conocer más detalles de la situación. Sin embargo, el organismo que atribuyó la demora de la entrega de resultados del domingo a un hackeo no ofreció nuevas actualizaciones. La no publicación es una decisión política del CNE. Nuestra casi certeza es que no tienen las actas para sustentar el resultado, dijo a CNN el politólogo Eduardo Repillosa, director general de la organización civil Transparencia Electoral y coautor del libro Así se vota en Venezuela 2020. Repillosa subrayó que el CNE debe por ley a publicar los resultados por mesa y las actas de escrutinio, pero recordó que en varias ocasiones no lo realizaron, no se rigen por sí, están obligados o no. La publicación es una decisión política, tanto la hora del anuncio del primer boletín como la forma tiene una motivación política, agregó. Básicamente las veces que no han publicado los datos completos es que no hubo un resultado que corresponda con el discurso, dijo a CNN Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. El politólogo también destacó que es la primera vez que no hay actas en unas elecciones presidenciales. Siempre se habían publicado porque están en manos de los testigos de los partidos y no hay manera de negar el tema, agregó. El CNE no ha respondido en público a las demandas de líderes opositores y presidentes de la región. El lunes, el presidente de la institución, Elvis Amoroso, exclamó que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo.